conversando en estos periodos, en estos tiempos de coronavirus. Estamos con José Antonio Sotoluque. Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edgardo? Un gusto saludarte. Igual, muchas gracias. Bueno, yo creo que muchos conocen a José. Él es doctor, pediatra, médico antroposófico, además gran bailarín, ¿no? En biodanza. Eh, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con estos nuevos tiempos que hoy día se está produciendo una tremenda transformación en el mundo con el famoso coronavirus, ¿no? Especialmente en el tema de la salud. ¿Cómo la has sentido? sí, yo creo que tiene dos caras bien interesantes. Una, por supuesto, la gente que puede enfermar y que eventualmente hospitalizarse y todas esas cosas, todas esas como temores que tenemos como sociedad y que estamos preocupados. Pero por otra parte también como una oportunidad, creo yo, incluso muy interesante de hacer una revisión con respecto a cómo es mi relación personal con la salud. Y creo que ahí hay un punto que es muy, muy interesante, sobre todo para la gente, para las personas que tienen esta mirada más holística con respecto al proceso salud-enfermedad. Y no solo que se acuerdan de la salud cuando están enfermos o cuando están estas amenazas. Sí, me imagino que te ha llamado mucha gente, ¿no? En los distintos aspectos, cómo relacionarse con este virus, cómo cuidarse, qué pasa con los niños. Sí, sí, en general yo lo previne y le mandé más o menos como a 1000 personas un mail y después lo publiqué en Facebook, sobre todo referente como por una parte llamando a la calma en términos de que Mm. claramente en ese minuto en que lo hice y hasta hoy en día, afortunadamente el virus no ataca a gente joven y en el fondo funciona como una gripe, un resfrío. Yo ya he tenido pacientes con coronavirus y la verdad que esa ha sido un poco la evolución, tanto de las madres o padres que se han enfermado y los niños. Mm. Eh, y entonces eso fue lo primero que enfaticé, o sea, no es algo que arriesgue la vida de nuestros niños y niñas, sino que en el fondo, como no se sabía bien y todavía no está tan claro de que si esto va a ser en el fondo una, cómo se va a tener un comportamiento de gripe nomás o va a ser realmente en Chile una situación epidémica, como uno podría pensar que pasó sobre todo en Italia y en España. Eh, entonces, que de verdad hay que tomar ciertas medidas que uno incluso podría pensar, entre comillas, que son exageradas. Pero la verdad que como no hay una certeza, de repente en el fondo hay que tomar medidas un poco extremas, sobre todo porque no se sabe exactamente la cantidad de personas que se pueden enfermar y particularmente en nuestro país, que es uno de los talones de Aquiles, ¿no es cierto? Que pueden llegar a servicio de urgencia y copar sobre todo las UTI, que es lo que se está mirando, ¿no es cierto? Y con toda esta cosa de generar hospitales y camas nuevas con ventilación mecánica, etcétera, etcétera. O sea, hablando que el problema pulmonar, que es la complicación mayor, puede ser muy severo y que tú necesites un respirador artificial para poder respirar. Entonces, eso, se obligado de alguna forma a tomar estas medidas más extremas. Claro, ahora, No en sí del virus. correcto. Antes de seguir con esto, volviendo un poco a la pregunta anterior, ya muchas veces hemos conversado, hemos estado juntos en el festival y todo. Parece que ya los tiempos de transformación profundas como civilización están llegando, ¿no? Eso la verdad que genera perplejidad. Mm. Yo creo que sí, o sea, es muy distinto hace 100 años que hubiera pasado un recluirse en la casa, como hoy día con el nivel de conciencia que tiene la gente, el nivel de interacciones, la conciencia en el vínculo que existe entre los seres, los familiares, pero también en relación a todos los otros, que claramente nos hace hacer una revisión muy profunda de cómo nos vinculamos con nosotros mismos, con nuestra familia y con la gente que no conocemos. Y esta cosa como, ¿no es cierto?, de tener que ir a un supermercado y tener que tener una distancia, igual nos obliga a pensar en ese otro, ¿no es cierto? Ojalá como un legítimo otro, pero que igual en este minuto tenemos que tomar distancia. Yo creo que de verdad es un entrenamiento que ojalá al menos ahí guardo una suerte de esperanza, que de verdad no seamos los mismos cuando termine esto, pero no en el sentido paranoico,
no en el sentido de perseguirnos, Claro, sino que claro. todo lo contrario, sino que en el sentido de considerar que estamos todos navegando una misma nave llamada planeta Tierra. Tú como médico antroposófico, primero que nada, ¿qué significa ser, digamos, qué es la antroposofía y ser un médico antroposófico? ¿Cuál hace la diferencia con un médico tradicional, por ejemplo? Sí, yo te diría que hay algunas diferencias que son importantes. La antroposofía nace a principios del siglo XX y es un intento de buscar ese misticismo de Oriente, pero darle un contenido y un contexto que el mundo occidental lo pueda entender, pero con un rigor científico. Ya. Y ese rigor científico utiliza, en el fondo, la ciencia, la fenomenología científica de Goethe, que es el gran escritor del Fausto, ¿no es cierto? Que él tuvo una mirada súper rigurosa y científica, pero desde una mirada fenomenológica. Y entonces de ahí la antroposofía y todas las ciencias que de ella derivan, la arquitectura, la pedagogía, por supuesto, la psicología, la nutrición, la economía, incluso hoy en día que está tan de moda con la banca ética, eh, se embeben de esto y permiten entonces generar un cuerpo de conocimiento que es riguroso, es real, es verdadero y no es, digamos, como podríamos decir así, livianito. ¿Ah? Mm. Entonces, genera un cuerpo de conocimiento y nos permite al médico trabajar con el misterio. Literalmente podemos trabajar con el misterio, podemos trabajar con estos conceptos que manejamos de alma y de espíritu. Y en el fondo, de manera muy extraordinaria, Rudolf Steiner, que es el creador, con Ida Beckman, que fue una médica, diseñaron una forma de abordar al ser humano y ellos pudieron darnos herramientas de cómo el alma, literalmente el alma se vincula con el cuerpo. Y eso para nosotros nos genera un cuerpo de conocimiento extraordinario de cómo abordar entonces, ya no en el plano puramente médico tradicional, nosotros, la mayoría, todos los médicos antroposóficos, somos médicos tradicionales, por lo tanto, adscribimos en algún minuto a el paradigma científico tradicional, pero hicimos como nosotros lo vemos en realidad como un plus, como un 2.0, Claro. en que manteniendo ese rigor científico podemos tomar herramientas de esta mirada holística que nos permiten entonces trabajar con hombres y mujeres de una manera seria y profesional, pero trabajando literalmente con el misterio, con el alma, con las emociones, con todas estas cosas que ahora particularmente están aflorando y nos permiten dar respuesta en esta hora en que estamos viviendo, ¿no es cierto?, las incertidumbres y toda la relación con lo que habitualmente no tenemos de este mundo, ¿no es cierto?, de lo impredecible de la vida. Y esto, ¿no es cierto?, sobre todo con la relación vida-muerte. Y esto mismo puede decir, digamos, la medicina antroposófica y lo que está sucediendo con el coronavirus y lo que está sucediendo a nivel global, eh, que implica un desafío en cada uno de nosotros, un desarrollo de conciencia de nuestra alma. Sí, por supuesto, porque en el fondo, desde la mirada antroposófica, toda peste, toda epidemia, incluso la influenza, viene a mostrarnos algo, viene a mostrarnos algo, viene a mostrarnos que de alguna manera el ser humano se está alejando, se ha alejado fuertemente de lo que es su esencia, que es un ser amoroso que viene, ¿no es cierto?, a conquistar otras cosas, viene a conquistar la libertad desde la mirada antroposófica, y no somos entes que venimos solamente a trabajar, no solamente a consumir, y esta negación que hay, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad o con el mundo amoroso, y verlo como en el fondo son cosas menores y diseñar y ser parte de un diseño neoliberal en el sentido, ¿no es cierto?, de que lo que importa es la economía, lo que importa es crecer, lo que importa son precisamente las cosas que en realidad en este minuto, ¿no es cierto?, pasaron a no tener ninguna importancia. Y eso no es casualidad. Las Mm. pestes tienen esa. El inconsciente colectivo de alguna forma se vuelve vulnerable a lo que necesita. Y entonces vienen estos seres extraños, ¿no es cierto?, virus, bacterias, etcétera, etcétera, que vienen precisamente a generar una enfermedad, y la enfermedad es una de las grandes maneras en que nosotros podemos, al padecer, al estar cerca de la enfermedad,
podemos hacer cambios muy profundos colectivamente, pero además, por supuesto, individualmente. Y estos son tiempos, es que es lo individual y lo colectivo a la vez. Entonces, por eso estamos todos encerrados en nuestras casas, porque de alguna forma ahí se juega lo individual, pero también lo colectivo, porque en el fondo yo igual para poder, ¿no es cierto?, comprar el pan, comprar la leche, necesito generar redes, necesitamos tener redes sociales. Un poco esto mismo que estás haciendo tú, de hablar tener estos diálogos conmigo y con otras personas, es lo mismo. O sea, si bien tú te podrías quedar en tu casa y estar tranquilo, la verdad que se hace profundamente necesario que estemos conectados. Y afortunadamente, y no es casualidad, que en estos tiempos la conexión es virtual. Y eso nos permite, y es lo bueno, es una de las cosas buenas que tiene la virtualidad, y eso nos permite sentirnos que no estamos solos, que estamos acompañados, y nos permite a cada uno ir tomando la información y el hacer sentido que cada uno necesita para llevarlo a su vida, a su cotidianidad, con la idea, con la idea, y eso es tal vez un punto muy importante, de que una vez que pase esto, no volvamos a lo mismo, sino que de verdad haya aquilatar esta experiencia y darle un profundo sentido de conexión con mi corazón, con mi espiritualidad, con mi alma, y enriquecer mis vínculos con mi familia, con mis hijas, con mis hijos, con mis amigos y, por supuesto, con las personas que no conozco, porque en esta experiencia queda súper demostrado la importancia de la persona que barre, ¿no es cierto? La importancia de la persona que hace delivery y me lleva las cosas a la casa, la importancia de aquella persona que sigue trabajando, que sigue haciendo el pan, en fin, esa cadena que hasta hace 2 meses atrás la mirábamos de valores puramente económicos, ahora la vemos en un sentido maravilloso, porque hay alguien que está haciendo el pan que yo puedo comer. Toda la verdad. Estamos viendo igual como una película de ciencia ficción aquí, ¿eh? Absolutamente. Bueno, ahora, esto es como el lado hermoso, pero también evidentemente hay algunas señales, ¿no es cierto?, que son un poco inquietantes y que podría ser el lado negativo de la ciencia ficción, ¿no es cierto?, como esta sensación de que hay una sensación como que el sistema quisiera controlarnos aún más Claro, y de alguna forma va a tener estas excusas, ¿no es cierto?, de mantenernos encerrados a lo mejor más tiempo del que necesitamos, de que en el fondo si este virus realmente es un virus que es un producto de una inocente casualidad o realmente un virus que salió de un laboratorio, que hay harta evidencia, ¿no es cierto? Y hay exactamente. mucha sospecha para pensar que salió del laboratorio. Que haya sido accidental o haya sido provocado, probablemente no lo vamos a saber nunca. Pero sí que hay, y ahí hay, ¿no es cierto?, una pregunta inquietante porque, bueno, ¿qué pasa aquí adelante? ¿Van a venir otros virus, etcétera? Entonces, también ahí hay una parte que es bastante compleja, que por supuesto todavía estamos recién abriendo los ojos a ese mundo, pero también hay que considerar, y también probablemente ahí mi postura individual y mi postura colectiva van a ser determinantes para enfrentar esos futuros que puedan ser muy oscuros. Y ahí discernir la verdad, lo que es verdadero de lo que es falso. Ese probablemente es el gran entrenamiento que estamos haciendo ahora y que tenemos que hacer. Y de ahí el face news y todas esas cosas, eh, tiene que ver con eso. Bueno, justamente, de hecho, se plantea Emilio Carrillo, que vino a Chile, ¿te acuerdas del festival? Sí, Él me tiene un acuerdo. sitio web, de hecho, de todo el tema distópico. Y hay una demostración clara que hoy día todas las distopías se están haciendo realidad, ya no son utópicas, son reales. Pero por otro lado también se está desarrollando una utopía consciente presente. Es decir, se Sí, están desarrollando, y ahí viene la transformación. O sea, tenemos que preocuparnos más de la esencia y no tanto de la apariencia, ¿no? exactamente. Yo creo que eso probablemente, si uno pudiera decir cuáles son las conclusiones, esta es una de las conclusiones más importantes. O sea, dejamos de pensar en la apariencia y tenemos que fijarnos en la esencia. Y eso tiene que ver, como dices tú, con la distopía, con estos paradigmas artificiales, mañosos, engañosos, creados, Claro, que no se sustentan si yo estoy en la esencia. Claramente se derriban. Si yo me exacto. quedo en el miedo, en el pánico, ¿no es cierto?, pensar que la autoridad es la única que sabe, ya está hace mucho rato, está claro, ¿no es cierto?, que los sistemas ya están colapsados y que la autoridad obedece habitualmente a otras intenciones y no el bien común. Entonces, lo que nos queda somos los ciudadanos, somos los seres humanos que tenemos que unirnos en estas redes
amorosa y en que buscamos la verdad, buscamos, ¿no es cierto?, el acompañarnos, buscamos ideas de cómo solucionar nuestros problemas en casa hoy en día, cómo, ¿no es cierto?, una familia con 2 o 3 hijos puede estar 4 semanas encerrada, ¿no es cierto?, y no morir en el intento. Todas esas cosas son tremendamente importantes y uno ya tiene que abrirse y pedir ayuda. Yo creo que esa es una de las, tal vez, Sí, lo primero, ¿no es cierto?, es distinguir verdad de falsedad, esencia de superficialidad. Lo segundo sería entonces, somos una comunidad y tenemos que pedir ayuda. Y todos tenemos que acompañarnos y apoyarnos porque nos puede pasar a todos, ¿no es cierto? Todos estamos un poco en lo mismo. Y eso yo creo que también es una segunda sí. mirada que es maravillosa y es muy hermosa, pese, ¿no es cierto?, al dolor que puedan estar sufriendo algunas familias con respecto a esta infección. Sin duda, es la doble polaridad que estamos viviendo. Tenemos Exact- que conectarnos a lo que somos realmente y dejar lo que no somos. Y lo que somos Exactamente. es lo que somos en esencia, ¿no? Sí, sí, porque ahí hay un punto que es bien importante. En realidad, cuando yo miro la realidad y le pongo, ¿no es cierto?, como de mi parte, pongo de mi parte mi esencia, pongo de mi parte mi corazón, mis propósitos, mis anhelos, la realidad se transforma. Y entonces Eso. deja de ser una realidad dura, concreta, ¿no es cierto?, dolorosa, de pánico y de miedo, y pasa a ser una realidad en que, claro, está eso, pero también está esto otro. Está una oportunidad en que yo nunca en mi vida he estado 4 semanas solo, o nunca en mi vida he estado 4 semanas con mi mujer y con mi hijo, o con mi hermana, o con mi tía, o con mi abuela, y es momento profundo de que podemos generar un cambio y podemos generar un encuentro entre todos nosotros, aunque a rato, ¿no es cierto?, sea muy complejo, muy duro, muy difícil, en otros momentos puede ser una gran oportunidad de reencuentro. Así es, exactamente. Y respecto a eso, tú como médico pediatra, que ya, bueno, me imagino que has visto muchas situaciones, ¿qué se le puede ir diciendo a las familias que están viviendo ya en la casa, en un departamento? ¿Cómo relacionarse con los más chicos para que sigan fluyendo, sigan bien? Yo creo que lo más importante es entender que esto es un proceso que para los niños y niñas en general va a depender de cómo lo viva mamá, papá, tía, abuela, cuidador. Eso Ya, tal vez es lo más importante. Entonces, si bien yo tengo una doble responsabilidad, un poco como me administro a mí mismo, para mí en este encierro, como también entender que irradio a mis seres queridos y lo que yo logre sacar de mí va a generar en ellos un impacto positivo o negativo. Y ahí aparece probablemente herramientas maravillosas como aprender a fluir. Yo en el fondo así. ante la adversidad tengo que aprender a fluir, ¿no es cierto? Tomar lo que puedo y lo que no, no. Tengo que dejar mis esquemas rígidos que tenía hasta la semana pasada, en que probablemente tenía una cierta cantidad de dinero que sabía que me iba a llegar, en que probablemente tenía, ¿no es cierto?, un tiempo en que cuando me colmaba la paciencia, mis hijos, mis hijas, mis sobrinos, mis nietos, yo me iba a caminar y ahora no puedo. O tenía un trabajo que me permitía, ¿no es cierto?, sacar una parte mía que para mí es muy importante y rica y en la casa llegaba en otra situación. Entonces, ahí hay un punto que es bien importante y entender que este es un momento en que la fluidez es muy importante y la creatividad. Yo diría que son las dos grandes herramientas. Y afortunadamente tenemos YouTube, tenemos Google, tenemos amigos, amigas, tenemos estas instancias, ¿no es cierto?, en que hay algunos especialistas que van dando su opinión y que pueden ir orientándonos. Hay psicólogas, hay terapeutas de juego, en fin, hay un montón de gente muy linda que está dando ideas geniales para que yo pueda tomarlas y pueda entretenerme yo y entretener a mis hijos y mis hijas. Los juegos, y volver sobre todo a lo antiguo, los juegos de mesa, los naipes, jugar en el suelo, armar cosas, en fin, los puzzles, juegos de rol, en fin, tantas cosas que jugábamos, luche, ¿no es cierto? Tantas cosas que uno jugaba de Mm. niño y niña y que se nos han olvidado y probablemente esta sea la instancia perfecta para retomarlo, rescatarlo y por una parte no tan solo pasar el tiempo, sino que en la vivencia de estas situaciones que yo puedo ir creando, yo también lo voy pasando bien.
Y al ir pasándolo bien, también se me aliviana un poco la carga. Y no lo veo todo, ¿no es cierto?, dramáticamente, terriblemente, de que estoy en un departamento muchas veces pequeño, encerrado, con calor, y estoy con estos niños y niñas y no sé realmente qué hacer. Pero si yo suelto eso y me conecto con la dulzura, con la belleza, con la buena onda, con el optimismo, también otra herramienta súper importante. Fluir, ser optimista, ser creativo, son probablemente esencialmente lo más importante. Puedo ir logrando esto. Tenía el dato de una familia que vive en un departamento, chicos, ellos son papá y mamá y tienen 4 hijos, de 6 años, es como 5, 6 y 9, porque la grande ya hace su vida. Y los tres tenían serios conflictos porque en el fondo no sabían cómo hacerlo. Y a mí, por ejemplo, una ocurrencia, yo le dije, bueno, hagan un campamento en el living. ¿Cuál es el problema? Claro, entonces, y hagan semanas temáticas o días temáticos, el día del campamento, el día, ¿no es cierto?, del show, de, de Sábado Gigante, si tú quieres, hacer como un show de un karaoke, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer. Y un punto que sí me preocupa y quisiera abordarlo al tiro antes que se nos vaya, es el punto de los papás que están trabajando, papá y mamá trabajando en casa. Y ahí sí que hay una gran preocupación porque efectivamente a ellos se les genera una tensión muy importante, no saber qué hacer con los hijos, de que no se les meta en la reunión con el jefe, ¿no es cierto? O tienen que hacer algo que era para ayer y tiene a 2 niños encima, sobre todo mamá sola o papá solo con hijos. Eso también me ha pasado bastante. Y yo creo que ahí la regla de oro, primero es fluir y la segunda es la planificación. O sea, yo tengo que ser absolutamente estratégico y tengo que tener 3 o 4 salidas estratégicas, por ejemplo, un nido en una ventana donde hayan cositas que un pajarito va dejando, entonces cuando ya estoy en una situación tensa y que necesito que mi hijo salga a la habitación, que vaya a ver el nido. En fin, tener unos crayones o un juguete específico, un autito, una muñeca, lo que quieran, específicamente para ese momento en que yo estoy en reunión. Entonces, yo tengo un plan A, un plan B, un plan C y un plan D, de tal manera que no tengo que improvisar en el momento, que estoy tenso, que tengo a mi jefe enfrente, en fin, hay que hacer ese esfuerzo. Y Ya. ahí en el fondo hay que hacer también el tema de los límites, darle horario. Igual tengo que mantener horario. Igual tengo que tener cierta regularidad en los ritmos y en las rutinas. Eso es indispensable. Porque si no, efectivamente los niños se complican, se ponen ansiosos, se angustian y se me vuelven contra mí. Sí, toda la razón. Eh, José, entonces, un poco a lo que estás planteando también, bueno, tú eres especialista en educación también. ¿Tú crees que hay más esperanza ahora de que vayamos hacia una educación mucho más humana, orientada hacia el desarrollo de la conciencia, que a una educación tan informática? ¿Y cuál es la diferencia también que tú trabajas con la educación Waldorf, con una educación tradicional? Sí, bueno, yo creo que ahí es una pregunta que es clave. Yo tengo la esperanza, pero no sé qué tanto, porque hay colegios que son muy amigos de la computación y muy amigos de la tarea. Y esta instancia, evidentemente, es para estar conectado a las pantallas y estar en las tareas. Cuando yo creo que de verdad la forma que se ha hecho hasta ahora al menos no sirve. No sirve porque básicamente es memorizar. No sirve porque entrenar algo que me dan y que es que un esquema. Pero no hay un conocimiento profundo, no hay unas ganas de aprender, no hay un misterio. El ser humano categóricamente vino a este planeta a ser provocado. Niños y niñas vienen a ser provocados. Provocados en el sentido de mostrarle cosas fascinantes, cosas interesantes y ¿no es cierto?, que tenga que aprenderse que en 1830 pasó tal o cual cosa. ¿Te fijas? Claro. Entonces, o que tiene que escribir 20 veces en una plana no sé qué cosa. Yo soy bastante enemigo de las tareas, creo que de verdad no sirven. Y sí creo que en este minuto probablemente todos tenemos que ser más fluir y ser flexibles. En ese sentido, mi discurso también tiene que ser flexible, por lo tanto, sí que hagan tareas porque también hay que mantenerlos ocupados, pero sería muy lindo que poder, tanto los maestros tuvieran un feedback de las casas y papá y mamá estar mirando qué le pasa a los niños y cómo realmente hay otras formas mucho más extraordinarias de aprender, como por ejemplo un juego de rol, jugar a que somos, ¿no es cierto? Si tú quieres hablar de historia, Bernardo Higgins y no sé qué, vamos
al desastre de Rancagua y pasan cosas. Se puede aprender mucho más en este minuto, porque estamos encerrados en las casas, ¿no es cierto? O efectivamente hay unos tutoriales que son bastante interesantes, que no son como esa cosa rígida que va al dato, sino que te permiten a ti, mamá y papá, te guían para que uno acompañe a niños y niñas en hacerse preguntas, en cuestionarse, en entender lo que está pasando. Ahora, siempre de acuerdo a los rangos de edades. Un niño probablemente hasta los 5 o 6 años deberían estar todavía más en el juego. El colegio, a mi entender, debería mandarle tareas de juego, de jugar al luche, jugar a la cuerda, etcétera, etcétera. Y hay juegos matemáticos, o sea, eso de las palmas, esos que se juegan así. Todos esos juegos Claro. son extraordinarios para el neurodesarrollo y para la habilidad matemática, y eso se puede hacer 24/7, digamos. Y el niño lo pasaría estupendo y sería una tarea que daría la profesora. Eso contestándote un poco en términos de cómo debiera ser un poco, creo yo, en estos momentos. Y sí creo que es una oportunidad más bien para que uno al ver a los niños y las niñas vea y además ver, ¿no es cierto?, que si nos estamos formándonos para estudiar una carrera y después trabajar. Y en este minuto mucha gente o no está trabajando o está trabajando de una manera absolutamente distinta a la Claro. que trabajaba antes. Que no le gusta nada. Claro, entonces entender que yo no tengo que aprender a adaptarme puramente, sino que yo tengo que aprender a ser creativo y a fluir. Y esas son las dos herramientas más importantes en la educación. Y esas, por supuesto, no están en la educación formal, salvo honrosas excepciones de maestros y maestras extraordinarios que, si bien están en el sistema, son personas maravillosas que igual a los chicos y a las chicas los invitan y los provocan, ¿no es cierto?, positivamente, y los llevan y los pasean por mundo y son creativos y fluyen y son propositivos. Ese es un tema. Y contestándote un poco la pregunta de la gran diferencia de la educación Waldorf con la educación formal, yo diría que en este tiempo, categóricamente, hay que entender, la pregunta de fondo es, ¿quién es el ser humano? ¿Y qué experiencia necesita el ser humano para ser un ser humano? Y yo creo que el tiempo llegó de decir, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Así Eso, es. desde mi visión, ya no resiste ningún análisis. Pero esa experiencia espiritual probablemente daría para conversar Mm. un rato más, pero tiene probablemente una instancia súper importante que la dice toda esta gente como Carrillo y otros, que es yo me tengo que valorar a mí mismo, yo tengo que empoderarme de mí mismo. Y no hay hecho espiritual más importante y trascendente que ese. Ya se acabó el tiempo de los gurús, se acabó el tiempo de los maestros. Puedo tener un maestro, puedo tener una religión, yo no me voy a meter ahí, es súper, eso Cada es uno el resuelve cada uno, lo que quiere. exacto, que cada uno haga lo que quiere. Pero no debo dejarme de empoderarme a mí mismo y ser yo el protagonista de mi vida. Y ese es el hecho espiritual por antonomasia. Y Mm. entonces, siguiendo con la pregunta, la gran diferencia es que la educación Waldorf se basa en que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y entonces prepara a este ser espiritual para que vaya recibiendo en los tiempos que corresponde, que la gracia es en que lo hace en un tiempo que corresponde espiritual, emocional, biológicamente, y socialmente, en qué minuto, qué cosa. Hasta los 6, 7 años, niños y niñas debieran básicamente jugar y experimentar con su cuerpo en el juego. Trepar, correr, saltar la cuerda, el luche, hacer estos juegos de manos, como decían, de matemáticos que decía, de ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Pintar, dibujar. El gran artista, el gran creador y el gran jugador. Y después de los 6, 7 años hay ciertos hitos que van marcando la pauta. Ya la biología y la emocionalidad están preparadas para el proceso de lectoescritura, que es un proceso abstracto, que es un proceso que no tiene que ver con la naturaleza en sí, sino que tiene que ver con la interioridad de cada ser humano, con su pensamiento. Y ahí aparece recién, y el niño está apto para empezar a activar el pensamiento abstracto. Después, en una edad, y eso se hace cada 7 años, alrededor de los 14 años, entonces, ya viene un pensar que es distinto, que ya es un pensar
en esto entre los 7 y los 14 es un pensar creativo, donde si bien yo tengo tiempo en que tengo un pensar y un desarrollo de la abstracción, de la lectoescritura, ¿no es cierto? Y de historia y matemática, etcétera, etcétera. Paralelamente a eso, estoy haciendo un trabajo con la música y con el arte, porque el ser humano es artista. En la primera infancia es 100% artista, entre los 7 y los 14 es 50 y 50, y después de los 14, ya por una parte ya se empieza a desarrollar la individualidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de nosotros? Y empieza este empoderamiento. Entonces, dentro de ese empoderamiento tendrá, ¿no es cierto?, que tocar un instrumento, tendrá que hacer una bellas artes y paralelamente a eso, y ahí desarrollar a ultranza todo el conocimiento científico maravilloso que tenemos. Pero no está preparado antes, ahí debiera hacerse. Y en el fondo los chicos y las chicas aprenden a pensar, pero han ido haciendo un desarrollo paulatino de tal manera que es un pensar con una cualidad muy importante, es un pensar vivo, es un pensar no encasillado, ¿no es cierto?, como lo tiene la educación formal en la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, donde hay una memorización, donde hay una excesiva categorización, donde si no es A, es B, cuando a veces en la vida puede ser A y B, como en este momento, ¿no es cierto? En este momento estamos en un momento absolutamente fuera de cualquier realidad que nos hubiéramos imaginado. Nadie se había imaginado esto. No sé si habrá con suerte un libro, yo creo en toda la literatura fantástica debe haber un libro que resume esta situación, no debe haber más, si es que lo hay incluso. Entonces, entender que lo que necesitamos son seres humanos creativos, empoderados, propositivos, que aprenden a fluir. Tú hablabas de la biodanza. Yo aprendí biodanza básicamente porque necesitaba aprender corporal y tener la vivencia de la fluidez. Y por eso soy facilitador de biodanza. Eso para mí fue estratégico y maravilloso en mi vida. Sí, fantástico. Bueno, y lo que tú planteas justamente, donde hoy día existe, bueno, nadie se le había ocurrido que hubiera pasado, que Sí, está pasando lo que está pasando, por lo tanto el nivel de incertidumbre hoy día es un 100%. Y eso significa que tenemos que vivir el momento presente siempre. Tenemos que ya dejar de proyectarnos y hacer tantos, ¿no es cierto?, tantos objetivos, tantas ilusiones hacia afuera y pensar en el hoy, en el hoy, en el hoy. Yo creo que sí, lo que sí, ha hablado Eckhart Tolle y tantos, hoy día también ya se está presentando en la realidad. Tenemos que vivir el momento presente. totalmente. Y eso también es espiritualidad. Mm. Y ahí hay algo que es bien central, que en el fondo, cuando yo, es bien bonito un ejercicio que uno puede hacer. Cuando yo me conecto conmigo y empiezo a sentir angustia y empiezo a sentir temor, siempre está conectado con el futuro. Pero si yo logro retrotraer eso, soltarlo un poco de mi campo de pensamiento y empiezo a pensar, es como dices tú, en el momento, en el aquí, en el ahora, en el aquí, en el ahora no pasa nada. Estoy yo, está mi familia y estamos, entre comillas, bien y tranquilos. Y en la medida que yo voy minuto a minuto viviendo, haciendo el trabajo, el ejercicio, como magistralmente lo enseña Eckhart Tolle, que yo invito a las personas, hay unas conferencias en Barcelona que hizo que son Eh, en es- maravillosas. Perfecto, sí. Yo creo que de verdad empieza a cambiar algo y empiezo Sí. a tener yo un poco de certeza y confianza en vez de esta incertidumbre. Y yo creo que en vez de tener miedo, ¿no es cierto?, y pánico, la palabra es cautela. Y esa cautela nos permite, como se dice, ir despacito por las piedras. Nuestro país está en un momento bien importante. Este mes de abril es fundamental, ¿no es cierto?, para todas estas cosas de este bicho, de este ser que viene a enseñarnos muchas cosas y también a complicarnos un poco la existencia. Eh, y, y es un momento en que día a día, vive día a día, no pierdas la fe, no pierdas la confianza, esto va a pasar. Y ahí hay otro ejercicio que es muy bonito, que es conectarme con experiencias pasadas donde yo tuve un sentimiento muy parecido. Y lo que primero que se va a venir, que es obvio que yo lo superé. O sea, Mm. probablemente más de algunos han tenido experiencias mucho más complejas, mucho más dolorosas, mucho más difíciles, y estamos aquí hoy día igual. O sea, la hemos superado, por lo tanto, tenemos en nuestro acervo la capacidad, tenemos las herramientas extraordinarias, el know-how de saber cómo hacer vivir estos procesos y no caer en la tentación de la angustia, del miedo, del pánico.
Sí, y comprender ya profundamente que tal como dice también Emilio Carrillo, que por un lado tenemos un vehículo que es el vehículo emocional, mental, físico, pero que eso no somos, lo que somos es el conductor que maneja este vehículo y tenemos que conectarnos al conductor, que ese es nuestra esencia, y observar el vehículo físico, mental, emocional y empezar a relacionarse con él, pero no siendo él. Yo creo que tiene que ver eso con conectarse a la esencia, ¿no? Al momento presente también, pero conectarse con el conductor. Yo creo que Emilio Carrillo le da en el clavo en muchas cosas. Y esa es una de las, y además de un ejemplo muy bueno, como el auto y el conductor. Yo creo que Sí, ese ejemplo es claro, extraordinario, porque claro. nos sirve, realmente nos sirve. Y ahí sí, totalmente de acuerdo. En el fondo, yo soy una presencia, yo no soy este cuerpo. Lo que Así sí es es. muy lindo es mirar con amor a este Totalmente, cuerpo, a este mundo claro. emocional, a este mundo mental, qué es lo que necesita. Y si bien yo necesito cierta certeza, entonces regalarme cierta certeza, regalarme tiempo, regalarme, sobre todo en estos tiempos, en estos días, regalarme momentos de paz, momentos de calma, momentos de buena onda, momentos de sincerar, llamar a un amigo, una amiga y tener una charla de esta misma como la estamos teniendo nosotros, una charla larga, reflotar el valor de la conversación. No tan solo porque en sí tengo que saber de mi amigo y mi familia, sino porque para mi ser profundo, para mi alma, se regocija cuando yo le hago esa conexión con mi corporalidad y le regalo mi corporalidad a mi mente y a mi mundo emocional un momento rico, un momento de placer. No para engordar, pero hacer platitos de comida sabrosas, ¿no es cierto? Eso también, un buen vino, tomarse una copita de vino, un jugo de fruta natural para los que están en detox, que están aprovechando esto, que también es un movimiento maravilloso para desintoxicarse, en fin. Pero no ser tan severo y austero, sino que hacernos pequeños regalos. Las parejas, métanse, hay 1000 páginas de masaje. Por favor, es el momento para que las parejas se hagan masaje. Hay masaje para los niños, masaje Chantal, hay otro en que le puedo hacer a mis criaturas deliciosas masaje con aceite de oliva, aceite incluso de maravilla, 100% maravilla, para que no tener que ir a comprar a no sé dónde. Le puedo hacer un masaje exquisito a mis niños, mis niñas, y se van a relajar y el vínculo amoroso y esta conexión alma-cuerpo se va afianzando de una manera exquisita. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ese mensaje positivo se lo dejamos a todos, entonces, ¿no es cierto? Y Sí, sí, aprovechemos. yo creo que claramente hay que ser positivo, si bien eso no quita de ser cautos. Yo creo que ahí esa palabra es extraordinaria en estos momentos. Hay que ser positivo, pero hay que ser cauto, hay que estar centrado, hay que fluir, hay que ser creativo y hay que estar atento, porque si las cosas efectivamente se complican, vamos a tener la red y vamos a tener la fuerza para acompañarnos todos y estoy convencido de que vamos a salir de esta y bien parado, y bien parado. Y que los que se tengan que ir, amarlos, honrarlos y recordarlos por siempre. Exactamente. Muchísimas gracias, José, por estar nuevamente ahí conversando y poder hacer algún aporte a tantas personas que siempre están contigo, tantas personas que te quieren, pacientes, mamás, hijos también, abuelos ya seguramente. Sí, sí. Así que también muchas gracias por hacer un aporte a la salud de tantas personas, me imagino, en el día de hoy que tanto lo necesitan. Y a todos los que nos también se están dando, nos están escuchando y nos están viendo. Así Sí, que, sí. ¿mm? Sí, Creo que son sí, tiempos en que tenemos que todos estar unidos y colaborar. Y en particular agradecerte mucho a ti por toda esta, que ya llevas harto tiempo, sobre todo también explorando esta forma más de la virtualidad, que es una forma que yo creo que llegó para quedarse, pero sí, ojalá que aprendamos a trabajar bien con la virtualidad y no perdamos igual, cuando se pueda, darnos un abrazo, eso. tener una grata conversación, acompañándonos de verdad y no solo en la virtualidad. Sí, pues no puedes hacer biodanza ahora. No, te están haciendo, pero virtualmente, yo no. Ah, Pero hay Victoria. otro grupo que está haciendo con este Zoom que es maravilloso, están Sí. haciendo biodanza virtual. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos ustedes, muchas gracias. Eso, Nos va a ir bien, tengo esa certeza. Gracias. eso. Chao, gracias.